ser alimentados con la poderosa palabra del Señor, y somos bendecidos con, aleluya, los instrumentos que Dios ha puesto en este lugar para bendecirnos, como bendecir a cada una de las iglesias conciliares, gloria a Dios. Y pasamos esta parte del alimento espiritual por los labios de un instrumento del Señor, hermoso, poderoso, nuestro amado siervo del Señor, nuestro hermano Luis González, gloria al Señor. Vive Jesús, que Él puede entregar todo lo que Dios tiene, aleluya, para sus labios, para nosotros, gloria a Dios. Y así usted se pone de pie si no tiene alguna condición de salud, aleluya. Recuerde que en la casa de Dios guardamos reverencia a la palabra del Señor, el precio que se ha sido pagado, aleluya, costado la sangre de mártires que entregaron su vida para que nosotros pudiéramos tener la palabra del Señor. Y en reverencia a la palabra del Señor le honramos. Y para mí es un placer que en esta tarde nuestro hermano Luis González sea el expositor del mensaje de la palabra del Señor y que nos entregue todo lo que Dios ha puesto en su corazón para nosotros. Poderoso Dios. Dios bendiga a la iglesia de Jesucristo. Dios le bendiga más. Poderoso Dios. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Poderoso Dios. Estamos contentos, hermanos. Estamos en la casa de Dios. Bendito Jesús. Le damos las gracias al Señor por el privilegio que nos concede, ¿verdad?, de poder tener un día más en la casa de Dios. Bendito Jesús. Y hemos entendido lo que es la casa de Dios. Bendito Jesús. No de los hombres, casa de Dios. Bendito Jesús. Y hemos visto, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo en este lugar tan lindo. Bendito Jesús. ¿Cuántos quieren cambios en su vida? Amén. Llegue el ayuno para que usted vea. Bendito Jesús, lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y esta mañana Dios nos ministraba de una manera poderosa, pero lo bueno es, hermano, que hay que ser hacedor de la palabra. El Espíritu Santo me ministró algo a mí mientras estábamos ahí. Bendito Jesús, yo dije, yo tengo que tomar acción en esto. Y al instante que yo pude, yo puse mi mano enseguida para la gloria de Dios, ¿verdad? Porque no podemos dejar para mañana lo que usted pueda hacer hoy. Y si la trompeta suena, ¿qué pasa? Pero gloria a Dios por Jesucristo, le damos gloria a Dios, ¿verdad?, por las cosas maravillosas, lindas que Dios hace en este lugar. Y gracias a nuestros pastores, ¿verdad?, que Dios usa a nuestra pastora de una manera linda, la gloria sea para Dios, ¿verdad? Y es un privilegio, hermano, que tenemos, que debemos de valorar, bendito Jesús, cuando tenemos gente de Dios a nuestro alrededor, cuando tenemos buenos predicadores, cuando tenemos buenos maestros, bendito Jesús. En otros lugares, usted se mete a YouTube, lo que usted va a ver son disparate, más disparate, bendito Jesús. Pero gloria a Dios, ¿verdad?, que Dios tiene un remanente donde la palabra de Dios, como en los tiempos de los profetas, que ellos tenían que elegir una escuela, hermano, en los tiempos de los profetas, y levantar profetas con un remanente que no adulteraran la palabra, y durante todas las generaciones era un mandato de Dios de los profetas, ¿verdad?, guardar un remanente fiel. Y gloria a Dios que Dios ha guardado este lugar para, bendito Jesús, para llevar una palabra diferente. Y le damos gracias a Dios y le pido a los hermanos, ¿verdad?, que abran su Biblia, hermano. El tiempo ha ido un poco rápido, bendito Jesús, no es muy temprano, pero Dios sabrá lo que hará, bendito Jesús. Y le pido que usted abra su Biblia en el libro de Lucas, bendito Jesús. En el capítulo 24 de Lucas, bendito Jesús, usted abra su Biblia ahí, bendito Jesús, y permítale al Espíritu de Dios, ¿verdad?, que Dios nos hable en este día, bendito Jesús. Estaremos leyendo el versículo 4, 5, 6 y 7, bendito Jesús, de Lucas 24, bendito Dios, donde nos enseña, y Lucas nos habla de la resurrección de Cristo, bendito Jesús. Y Dios, pues, ¿verdad?, cuando vi en el programa, vi que, bendito Jesús, que tenía parte, pues, somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, pues, nos guía a esta poderosa y santa palabra. Bendito Dios, y estamos contentos, bendito Jesús. Estamos, como Luisito dice, bendito Jesús, estamos gozándonos en la presencia de Dios. Y Luisito decía, ¿verdad?, que él veía una mano así pequeñita, ¿verdad? Él veía una mano pequeñita, y yo le digo al hermano Leo, si es como la mano de Javi, tiene que ser una nube terrible, es una tormenta terrible. Y el hermano Leo me dice, ¿verdad, hermano, que usted de todo? Y yo digo, bueno, es para gozarnos, bendito Jesús. Pero gócese en el Señor, hermano, porque el evangelio es gozo. Poderoso Dios. ¿Lo tienen todos los hermanos? Amén.
Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los santos dicen amén, amén Jesús. Dice el versículo 4 al 7. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor ellas, bajaron el rostro a la tierra y les dijeron los ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Bendito Jesús. Voy a pedir a mi pastora que haga una oración para que me mate estos nervios. Bendito Dios. Poderoso Dios, te adoramos. Te adoramos Jehová, aleluya, poderoso Jesús. Señor, la gloria es tuya, la gloria es tuya, la honra es tuya, Jehová, la excelencia es tuya, Jehová. Señor, el señorío es tuyo, Dios mío, aleluya. Espíritu Santo, te adoramos, Dios, aleluya. Espíritu Santo, de Dios. Gracias a Dios. Poderoso Dios, te adoramos, Dios, aleluya. Espíritu Santo, te adoramos, Jehová, la gloria es tuya. Gracias Jesús, aleluya. La honra es tuya, Jehová. La gloria es tuya, Jehová, aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. No se siente, hermano, todavía. Todavía no se siente. Yo quiero que usted le diga el tema a su hermano. Y si está sentado, dígaselo como quiera. Poderoso Dios, dígale: el mío está vivo. El mío no está muerto. Poderoso Dios. Se puede sentar, hermano. Poderoso Dios. Mientras estábamos esta mañana aquí, me gozaba porque la pastora oraba, ¿verdad? Por los que tenían migraña. Hermano, y yo me levanté a la 1 de la mañana con la cabeza que usted no se imagina. Pero esta mañana mi esposa se sentía enferma. Y yo le dije a mi esposa: bendito Jesús, hermano, sea hacedor de la palabra. Le dije a mi esposa: ¿sabes qué? El mejor lugar para llegar es la casa de Dios. Con enfermedad o sin enfermedad. Yo le decía, ¿sabe que yo le decía a mi esposa esta mañana? Eso no es parte de la prédica, pero yo le decía a mi esposa esta mañana que en otros lugares no hay calefacción, no hay transportación, unos fríos terribles y la casa de Dios llena. Y yo le decía a mi esposa, ¿sabe qué? Hay que caminar, bendito es su tiempo de caminar. Dios me le bendiga. Amén. Poderoso Dios, mientras, ¿verdad? Meditaba y me dieron esta parte, bendito Jesús. Me gozaba en lo que la Biblia enseña acerca de nuestro Cristo maravilloso. Pero antes de empezar yo meditaba y decía, el hermano Javi trajo una reflexión ahí, enseñó en la escuela, en el estudio que estaba hablando del paganismo, donde presentó los diferentes dioses de las diferentes religiones. Y mientras él daba la clase, dice, este está muerto. Este está muerto. Y señalaba, bendito Jesús, señalaba los diferentes dioses que la gente había levantado. Y mientras el hermano decía, este está muerto, decía, amén, está muerto. Pero mientras él decía eso, yo decía, el mío está vivo. Poderoso Dios. Y me gozaba, bendito Jesús, mientras aprendemos de esta palabra de Dios. Pero yo quiero que usted entienda, hermanos, que una de las doctrinas más atacada por el diablo, por los demonios, por la gente que no tiene a Dios, desde el comienzo del ministerio de Cristo, de la resurrección de Cristo hasta el día de hoy, ha sido la resurrección de Cristo. Eso ha sido un tema, hermano, debatible, acusado, falsificado. Le han tirado a Cristo con todo lo que tienen, bendito Jesús. Como que mi Cristo no resucitó, como que mi Cristo no está muerto. Por eso es que cuando usted va en el libro de Apocalipsis tuvo un propósito, hermano. Porque aún el Papa, usted vio las noticias cuando él dijo que la muerte de Cristo en la cruz había sido un fracaso.
Por eso nosotros cuando miramos el libro de Apocalipsis especialmente, Dios se encargó de manifestar que un Cristo vivo, lleno de gloria, de majestad, de excelencia, demostrándole al mundo entero que Cristo vive, bendito Jesús. Amén. Yo meditaba y decía, wow, qué cosa más tremenda, hermano. Que cuando Cristo estuvo, a mí me llamó atención algo en el ministerio de los apóstoles, algo me llamó la atención. Y le pedimos a Dios que eso no pase en la casa de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque se viene diciendo, hermano, se viene diciendo por muchas generaciones, la iglesia se va, bendito Jesús. El rapto de la iglesia hasta la esquina. El tiempo de Dios se acabó. Y mientras yo meditaba en lo que Jesús le decía a los discípulos, algo pasó en la vida de los discípulos, hermano. Jesús le habló a los discípulos por tantas y tantas veces bíblicamente, pero algo hizo el enemigo que le borró de la mente a los discípulos lo que Jesús les decía. Diga, yo no soy uno de esos. Porque cuando vamos a la Biblia, bendito Jesús, yo meditaba y decía que Jesús en su ministerio terrenal, una de las cosas que se encargó específicamente de hablar con los discípulos es que Él tenía que morir, que Él tenía que ir a Jerusalén, pero cada rato en diferentes versículos decía, pero yo voy a resucitar al tercer día. Sí, Señor. ¿Y qué pasó con la mente de los discípulos? Pero mire, hermano, en Mateo, en el capítulo 16 de Mateo, en el versículo 21, dice la Biblia de esta forma: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo comenzó a hablarle a los discípulos, oiga esto, como sigue diciendo. Primero anunció en Cesarea, le habló en Filipos, aquí donde habló en el capítulo 16 y versículo 21. Ahora en Mateo 17, 22 y 23, estando en Galilea. Como Jesús le repite, es una orden de repetición que Jesús hace. Y le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores. Versículo 23, le matarán y el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Jesús se encargó de usar la ley de repetición, de enseñarles. Hermano, y mientras yo meditaba en todo lo que Jesús hacía, yo decía, permita a Dios que reprenda al diablo, hermano. Que reprenda la sordera espiritual en mi vida, en mi hogar, en mi casa. Que lo que la Biblia dice esté puesto por honra, bendito Jesús, y no se nos olvide la palabra de Dios. Porque va a sonar la trompeta, bendito Jesús, y va a haber muchos oídos que no estarán en armonía con la trompeta de Dios. ¿Y cuál será el final, bendito Jesús? Bueno, no se pierda la segunda parte de la escuela bíblica, que usted verá que Dios, la misericordia de Dios se extendió ahora para el pueblo gentil, está extendida, está abierta, bendito Jesús. Señor. Entonces, en Mateo, en el capítulo 20, oiga esto, hermano, cómo Jesús cuántas veces Jesús le va a repetir esto a los discípulos. Capítulo 20 del versículo 17 al 19, nuevamente Jesús anuncia su muerte. Versículo 17, subiendo a Jerusalén tomó a los 12 discípulos aparte por el camino y le dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y lo condenarán a muerte. Versículo 19, le entregarán a los gentiles para que lo encarnezcan, lo azoten, lo crucifiquen, mas vuelve Jesús y le dice, al tercer día resucitaré. ¿Cuántas veces Jesús? Si usted va a la Biblia, hermano, usted va a encontrar cuántas veces el maestro se encargó de enseñar a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que pasar por las manos de los sacerdotes, que tenía que ser muerto, que tenía que ser crucificado. Jesús le enseñó a los discípulos los sacrificios de Cristo, lo que iba a padecer. Y sabe la tristeza, que le entraba por aquí y se le salía por el otro. Diga, Dios tenga misericordia de nosotros. Que no se nos olvide la palabra de Dios, hermano. Pero yo quiero que usted oiga esto. Uno de los grandes enemigos, el diablo siempre
va a introducir enemigos en lugares de adentro hacia afuera. Los va a poner adentro. Cuando Jesús comenzó su ministerio enseñando, que Jesús se encargó de enseñar la resurrección, que iba a resucitar, y eso viene, hermano, eso viene desde Daniel la enseñó, Job la enseñó, bendito Jesús. Los hombres del Viejo Testamento enseñaron la resurrección, que había resurrección de muertos. Pero el enemigo se encargó que en el ministerio de Jesús levantó lo que se llaman los saduceos. Ellos dicen que no hay resurrección de muertos. Entonces tenían posiciones políticas y religiosas dentro del puesto del pueblo de Israel. ¿Quién le iba a hacer la guerra a Jesús, hermano? Los de adentro, no los de afuera. Jesús comienza a tener un conflicto con los saduceos, bendito Jesús. Y vamos a encontrar que los saduceos eran un grupo religioso con poder que venían de un sacerdote llamado Sadoc, que estaban dentro del ministerio sacerdotal. Y cuando usted mira la Biblia, bendito Jesús, la Biblia nos enseña, bendito Jesús, en Mateo 22, 23, que vinieron los saduceos a hacerle una pregunta a Jesús. Dice la Biblia que en aquel día vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron a Jesús: maestro, explícanos una cosa. Moisés dejó un mandamiento que tú le diste a Moisés, que si una mujer se casa y el marido se muere y tiene más hermanos, no tiene descendencia, se tiene que casar con el hermano. Una mujer que se casó con los 7 hermanos y con ninguno tuvo descendencia. En la resurrección de los muertos, ¿tú qué dices que hay resurrección? Va a ser esposa de los 7. ¿De cuál de los 7 será esposa? Porque buscaban la ocasión, hermano. Gente que te preguntan no porque quieren una respuesta. Gente porque buscan una contienda. Señor. Y Jesús, conociendo todas las cosas, le dijo: ustedes ignoráis las escrituras, ustedes son neófitos en las escrituras, siendo gente religiosa. En la resurrección de los muertos ni se casan ni se dan al casamiento. Seremos asexuales, no hay cuestión de sexo. Y comenzaron, bendito Jesús, los religiosos a buscar ocasión, los religiosos saduceos, en contra de Jesús. Pero para estos religiosos judíos, en el tiempo de Jesús, que ellos negaban la resurrección, para ellos Jesús era un gran enemigo. Para ellos lo veían como un enemigo poderoso, potente, bendito Jesús. Pero como Jesús no se vendía con nadie, Jesús hablaba con autoridad, Jesús enseñaba con autoridad, bendito Jesús. La Biblia nos enseña que hubo un gran ejemplo de Jesús. Y a mí me encanta ese ejemplo. Hermano, a mí yo leo ese ejemplo cada rato, yo lo leo. Porque dice la Biblia en Mateo, en el capítulo 21 del 12 al 17, que Jesús purifica el templo. Y me encantan las frases que usa el maestro para referirse a la casa de mi Padre, a la casa de Dios. Enfatiza Jesús, un hombre que enfatizó en su ministerio acerca de lo que era la casa de Dios, en honor, el respeto, la dedicación, lo que se debía tener en la casa de Dios. Pero vemos, bendito Jesús, que los fariseos, los saduceos, todos los feos, lo que tenían era un comercio en la casa de Dios. Dice la Biblia que llegó Jesús al templo en Mateo 12, entró Jesús en el templo. Oiga, y me encanta como la Biblia dice que ellos compraban, vendían, tenían mesas de mercadeo. Y Jesús, oiga, vendían palomas para los sacrificios que no hacían dentro del templo. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Jesús volcó las mesas, bendito Jesús. Jesús le entró a azote, bendito Jesús, a los que estaban en el templo. Y comenzó una guerra espiritual en contra de Jesús. Comenzó una persecución nunca antes vista en contra de Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque cogió, bendito Jesús, y dijo: mi casa, Jesús hablando del templo donde estaban en Jerusalén, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes, ladrones, la han convertido en una cueva de ladrones. Se buscó tremendos enemigos religiosos, porque no se buscó enemigos de afuera, se buscó enemigos de adentro. Pero vemos, bendito Jesús, que cuando la Biblia dice en ese mismo capítulo
que ellos lo acusaban, ellos lo velaban. Pero en el versículo 14 dice, y vinieron a él en el templo, a donde estaba Jesús, ciegos, cojos, los sanó a todos, bendito Jesús. Y los principales sacerdotes, cuando vieron lo que Jesús estaba haciendo dentro del templo, bendito Jesús, dijeron, ahora sí que la cosa se puso difícil. Ahora tenemos un gran enemigo, bendito Jesús. Desde ahí en adelante, hermanos, dice la Biblia que cuando vieron esta gente, los ciegos, bendito Jesús, dice que se indignaron los sacerdotes, se indignaron los saduceos. Oiga, porque vieron la gloria que estaba manifestando Jesús en el templo. ¿Cómo usted me dice a mí, hermano, bendito Jesús, que usted se va a enojar porque usted vea gloria en el templo? ¿Cómo usted se va a enojar porque Dios usa un hermano, otro cualquiera con gloria en el templo? Bendito Jesús. Pero vamos a ver, bendito Dios, lo que estaba pasando. Esto estaba haciendo, bendito Jesús, lo que estaba haciendo Jesús, que los intereses económicos de los religiosos estaban siendo afectados, bendito Dios. ¿Por qué? Porque Jesús le quitó el cambio que tenían. Hacían cambios de dinero dentro del templo. Tú venías con una oveja, bendito Jesús, y ellos decían, esa no sirve, la mía está buena, la tuya la vendían a otros. Toma una paloma, le hacían un intercambio, un trueque. Y era lo que se estaban convirtiendo la casa de Dios en un mercadeo. Se estaban haciendo ricos los judíos a cuenta del templo. Pero cuando vieron, bendito Jesús, que esto estaba siendo estorbado por Jesús, dijeron, este hay que eliminarlo. Y cuando el enemigo te ve como un enemigo grande, como el enemigo cuando te ve que tú eres un estorbo en la casa de Dios, te ve como porque tú eres un hombre o una mujer de oración, porque tú eres un joven o un jovencito de oración, el enemigo te va a ver como un gran enemigo, como un gran estorbo, y tiene que decir, no, espérate un momentito, yo tengo que hacer lo que sea, pero yo tengo que eliminarlo de la casa de Dios. Por eso es que muchas veces, hermano, entramos en un conflicto espiritual personalmente, directamente con el enemigo, porque es que somos un enemigo poderoso en las manos de Dios para el enemigo. Yo decía, wow, hermano. Gloria a Dios. Los judíos religiosos vinieron y le preguntaron a Jesús. Una preguntita tenemos para ti. Tú que dices tantas cosas de ti mismo, porque así era que le hablaban a Jesús, no lo respetaban. ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad para hacer lo que tú haces? Porque ellos entendieron que tenía autoridad. Ellos sabían, bendito Jesús, cuando usted mira la historia de Nicodemo, los fariseos, lo que declaró Nicodemo declaró algo que dice, nosotros los fariseos sabemos. No estaban ignorando las escrituras. Sabemos que tú has venido de Dios. Ahí es que entra la blasfemia, que ellos blasfemaron el Espíritu de Dios, hermano. Amén. Sabemos que tú has venido de Dios, pero como nosotros, bendito Jesús, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y Jesús, como se la sabe todo, le digo, bueno, yo te voy a contestar si tú me contestas. Le puso un trabalengua, le cayó la boca a ellos y dijo, yo tampoco les voy a contestar a ustedes, bendito Jesús, porque la autoridad mía viene de arriba, bendito Jesús. Ahora vemos, bendito Jesús, que en Mateo 26, del versículo 1 al 4, quieren eliminar los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los principales sacerdotes, quieren eliminar el primer problema que ellos tienen. Para ellos el primer problema no era el pecado. Para ellos el primer problema se llamaba Jesús. Bueno, usted sabe lo que... Usted se ha puesto a pensar que habrá sentido Jesús. Muchas veces yo me pongo solo a pensar como... Y yo digo a veces, yo digo, estaré bien de la mente. Porque yo pienso y digo, Señor, ¿qué fue lo que tú sentiste cuando te despreciaron así? Santo Dios. Gloria a Dios. A tal grado, un odio tan terrible. Bueno, hay gente que te odia sin tú haberle hecho nada, eso sí es verdad también. Gloria a Dios. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque el problema que ellos tenían, ¿saben lo que dijeron? Vamos a hacer un complot para aprenderlo, para matarlo. Y Jesús le preguntó a los judíos, ¿por qué tú me quieres matar a mí por las obras que yo hago? Si yo lo que hago es bueno, yo no hago nada malo. Entonces cuando usted hace las cosas buenas lo quieren matar. Pero los que están en la calle haciendo delincuencia,
Usted viene y saca una bocina afuera y quiere dar un culto en la calle. Llega la policía, le dice, tú tienes que pagar ese equipo, te quieren pegar, te quieren matar. Quieren cerrar la calle porque tienen que hacer un party para un holiday que celebran la actividad de que se visten de verde de San Patricio, y te pueden hacer el alboroto que hay, puede haber droga, puede haber licor, y eso está bien. Gloria a Dios. Pero para nosotros la iglesia nos quieren matar al enemigo, bendito Jesús. Gloria a Dios. Pero esto está por acabarse, hermano. Cuando usted va a bendito Jesús en Mateo 26, verso 4, Jesús le dijo a los discípulos, sabéis, mire hermano, Mateo 26, 4, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y usted va a encontrar que no solamente en estos versículos Jesús le advierte a los discípulos, cada rato le dice, yo tengo que ir a Jerusalén, tengo que ir a Jerusalén. ¿Y qué pasaba? Ahora, la Biblia nos enseña que llegó uno de los que estaba con Jesús, del que comía con Jesús, a uno que Jesús le lavó los pies. Y cuando usted yo quisiera que usted sacara tiempo para estudiar y estudiara el nombre de Judas Iscariote. ¿Qué significa Judas Iscariote? Para que usted vea cómo le hace honra a lo que era hacía. Pero yo quiero que tú veas, bendito Jesús, que Judas ofrece entregar al maestro. Se va con los sacerdotes allá y le dice, ¿qué me ofrecéis? Siempre hay uno que te va a vender. Pero sabe una cosa, le dijo, dame 30 piezas de plata. Y dice la Biblia que le dieron 30 piezas de plata a Judas. Ahora, cuando usted va a bendito Jesús, eso sucedió en Mateo, en el capítulo 26, del 14 al 16, Judas entrega el precio para los sacerdotes, le da el precio. Con eso valoraron el precio del maestro, bendito Jesús. ¿Cuánto usted valora al maestro? No debe haber precio, no debe haber límite. Porque cuando no había solución para nuestro problema, cuando la gente decía, de esta semana no pasa, a este lo matan, esto es un candidato. Estamos aquí, mírese usted mismo, bendito Jesús. Es la gracia, la misericordia de Dios. Pero en Mateo 26, 36, Jesús ora en Getsemaní. Y Jesús comenzó a orar en Getsemaní en el capítulo 26, de verso 36 al 46. Y algo comenzó a suceder en la vida de Jesús. Jesús, entendemos, hermano, las dos humanidades de Jesús. Las dos las entendemos. Pero la Biblia dice que en la parte humana de Jesús, Jesús comenzó a entristecerse. Jesús comenzó a angustiarse. Comenzó un dolor profundo en su alma que lo invadía, que se metía dentro de él, que le hacía, que le conmovía los huesos. Gloria a Dios. Y Jesús abrió su boca en este momento en Mateo 26, 38. Y Jesús le dijo a los discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yo necesito ayuda. Necesito que oren conmigo. Cuando está el clamor, se suplica, por favor, ayúdenos a orar. No seamos como los discípulos que se quedaron dormidos. Gloria a Dios. Jesús necesitaba, bendito Jesús, en ese momento. Acuérdense que era el hombre lo que estaba ahí. Estaba pasando por el momento más difícil de su vida. Y Jesús le dijo a los discípulos, yo necesito que ustedes velen conmigo. Y cuando Jesús miró, los discípulos roncando, hermano, volvió otra vez a los discípulos y dijo, por favor, velad conmigo. Volvió donde ellos, cuando los discípulos durmiendo. Dice la Biblia que volvió de nuevo donde los discípulos. Pero ya el momento había pasado. Ya el momento, bendito Jesús, de Jesús había pasado. Y sabe una cosa, en el versículo 45 le dice, dormid ya, porque ha llegado mi hora. Y le habló, le dijo, el momento donde las tinieblas van a tomar posesión del planeta Tierra. Un momento. Bueno, y cuando miramos la historia de nuestro Señor Jesucristo, a mí yo siempre me gusta asesorarme de los sufrimientos de Cristo. A mí me gusta saber de qué pasó en la vida de Jesús. Porque necesitamos nuestros sentidos que estén ejercitados, bendito Jesús.
Ahí están en Getsemaní, están orando, bendito Jesús. Del versículo 46 en adelante arrestan a nuestro maestro. Ahí estaba Pedro, estaban los discípulos. Y algo maravilloso sucede, bendito Jesús, porque Dios hace milagros y la gente no los ve. Arrestan a Jesús como un ladrón, como un malhechor, con palo, con espada, vienen con una turba donde está Judas, le da el beso traidor. Y yo decía, qué tremendo, hermano, que hay que tener, ¿qué habrá en el corazón de un hombre que se acerca al maestro, que estuvo ahí con él desde su principio del ministerio y sabía quién era Jesús? Sabía a profundidad Judas quién era Jesús. Sin embargo lo entregó. Lo entrega. Y cuando lo entrega, bendito Jesús, la Biblia dice que había un hermanito que andaba con Jesús, pero cargaba la espada todavía, estaba en el proceso. Estaba siendo procesado de parte de Dios. Y había uno de los guardias que se llamaba Malco. No Marco, Malco. Y dice la Biblia que sacó la espada y le tumbó la oreja. Se levantó Jesús delante de todo el mundo. Mire, si usted no quiere creer los milagros, no va a creer. Porque se levantó Jesús, cogió la oreja llena de sangre del piso, se la pone, se la arregla y nadie vio nada. Nadie habla del milagro. Porque la ceguera espiritual era tanta, lo que estaban sedientos de sangre, lo que querían era muerte. Así está la humanidad hoy en día, que están locos que usted le toque bocina para pararse al lado y lo que dejan es un pozo de sangre. Pero la Biblia dice que lo llevaron frente al concilio, hermano. Los ancianos, los principales sacerdotes levantaban falsos testimonios, buscaban testigos falsos y todo se le caía. No podían tener una evidencia en contra de nuestro maestro. Ahora, en Mateo 27, del 1 al 14, Jesús es llevado a donde Pilato por los principales sacerdotes. Pilato conocía, Pilato sabía, bendito Jesús, porque la acción que él hizo da a entender que Pilato sí sabía algo grande de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque lo llevan donde Jesús, donde Pilato. Los ancianos lo entregan para ser crucificado a muerte. Trataron que no trataron, bendito Jesús. Y Pilato, cuando interroga a los principales sacerdotes, le dice: ¿he de crucificar al rey de los judíos? Sabía que era el rey de los judíos, Pilato. Tenía la convicción, más el sueño que tuvo, bendito Jesús. La mujer de Pilato, le habló Pilato. Sin embargo, cuando usted no quiere creer, no hay quien lo haga creer. Porque la decisión está dentro de usted. Está dentro de mí, si yo le creo a Dios. Vemos, bendito Jesús, que Pilato interroga a Jesús. Y lamentablemente Jesucristo es sentenciado a muerte. En el versículo 15. Hemos visto, bendito Jesús, el proceso de la crucificación de Cristo. Vemos, bendito Jesús, que en el capítulo 27, del 32 al 56, crucifican a Jesús como un malhechor. Lo llevan ahí, lo ponen entre medio de dos ladrones, lo crucifican. Le dan muerte al autor de la vida. Y cuando meditamos, bendito Jesús, que el mío está vivo, yo no sé el tuyo, pero el mío es un Dios de vivo, no es un Dios de muerto. Entonces, bendito Jesús, dice que en Mateo, en el capítulo 27, del 57 al 61, Jesucristo es sepultado. La Biblia nos enseña que había un hombre rico llamado José de Arimatea, que estaba ahí, bendito Jesús, con Nicodemo. Los dos estaban juntos, querían ungir el cuerpo del Señor, querían, bendito Jesús, llevarse el cuerpo, pidieron el cuerpo, y antes de que las piernas fueran rotas, porque estaba la víspera de la Pascua, cogen a Jesús, lo piden, bendito Jesús, y Pilato se lo entrega a ellos, bendito Jesús, y se lo entregan porque la guardia romana estaba ahí en ese momento. Cuando mataron a Jesús, la guardia romana estaba ahí. Eran testigos de la muerte de Jesús. Y yo meditaba y decía: wow, qué cosa tremenda, que Nicodemo se había convertido. Pero dice que este hombre, a pesar de que era rico, José de Arimatea,
era cristiano, la secreta, undercover. Tú sabes que cuando te preguntan por allá donde tú estás, tú vas a la iglesia Puerta Salvación. Sí, tú sabes, yo voy ahí, pero tú sabes, tú sabes. Y no podemos ser a la secreta. Sí, yo voy, pero tú sabes, tú sabes, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, tú sabes. Diga, Dios tenga misericordia del hermano Luis. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Piden el cuerpo, lo llevan a una tumba nueva y lo meten al sepulcro. Y a mí me impresiona cuando lo ponen en el sepulcro. Porque lo ponen en el sepulcro, lo ungen, le ponen unos mantos especiales, una túnica en la cabeza, en su cuerpo, lo arreglan lo más bien, lo meten a la tumba y lo ponen ahí dentro. Una tumba nueva que nadie había usado. Cristo no usa cosas viejas. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia dice que Jesucristo le habló a los discípulos que iba a resucitar, hermano. Y a mí me llamaba la atención que cuando dice la Biblia en Mateo 27, del 62 al 66, que al día siguiente se reunieron los principales sacerdotes, los fariseos, ante Pilato. Y le dijeron, verso 63, Señor, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, mire cómo trataban a Jesús. Aquel engañador viviendo aún dijo, después de 3 días resucitaré. Manda pues que asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que sus discípulos vengan de noche y roben el cuerpo, oiga las palabras de ellos, y digan al pueblo que resucitó de los muertos y será el postrer error peor que el primero. Si usted mira lo que ellos están garantizando que lo primero fue ¿qué? Un error. Y que lo segundo que iba a suceder era otro error más grande. Ahora, los romanos se aseguraron de una manera poderosa y dijeron, ¿sabe qué? Nos vamos a asegurar, vamos a darle la garantía de que como hablaban de Jesús, este engañador no va a salir de esta tumba. Estaban seguritos que Jesús no iba a salir de la tumba. La garantía, el sello del emperador lo ponen en la tumba, que nadie puede abrir esa tumba. La piedra, hermano, la piedra, yo quiero que usted oiga esto, porque la piedra que pusieron en Lázaro y la piedra que pusieron a Jesús, se necesitaba de 7 a 10 hombres fuertes para moverla. Y todavía nosotros, Marta, quita la piedra. ni Superwoman. Pero ¿sabe una cosa, hermano? La Biblia dice que aquellos guardias se aseguraron, pusieron guardias frente a la tumba. ¿Para qué, hermano, pusieron guardias ahí? ¿Por qué tanto miedo a un muerto? Porque aún de muerto tenía que estar custodiado. Porque la persecución de Jesús no era solamente en vida, sino en muerte. La persecución siguió detrás de él, bendito Jesús. Pero ¿sabe una cosa, hermano? A mí me gusta lo que dice mi Biblia. A mí me gusta cuando yo miro lo que la Biblia enseña. Yo digo, es que la Biblia tiene lo mejor del mundo, hermano. Gloria a Dios, Señor. Y usted meta así y deje la Biblia suya abierta en San Juan 20. Déjela abierta ahí. En San Juan 20. Pero dice en el capítulo Poderoso Dios, en el capítulo 20, Poderoso Dios de Mateo, del 1 al 10, y de Juan, y de Marcos, y de Lucas 24, y Mateo 20, nos enseñan, los 4 evangelios nos enseñan la resurrección de Cristo. Cada uno se encargó, bendito Jesús. Y dice la Biblia en Mateo
Pasado el día de reposo, al amanecer, estaba oscuro, dice la Biblia todavía. El primer día de la semana, ¿qué día era ese? Estaba oscuro. Vinieron María Magdalena, de la cual el Señor había echado 7 demonios de ella, y todas las otras Marías al sepulcro. Dios bendiga a las mujeres. Gloria al Señor. Que la primera que llegó al sepulcro después de la muerte de Jesús fue una mujer. Gloria a Dios. Los discípulos, los varones, ¿dónde estaban? Estaban temblando, escondidos por la persecución que se había levantado. Sin embargo, las mujeres no tuvieron miedo. Dice la Biblia que las mujeres llegaron a la tumba. Gloria a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Mientras ellas iban caminando, ellas decían, ahora, dice la Biblia, que ellas prepararon especias para ungir el cuerpo de Jesús. Pero dice que ellas iban preocupadas, tenían un sentir estas mujeres y decían, ¿quién nos removerá la piedra para nosotros ungir el cuerpo de Jesús? Algo que cuando usted va a la Biblia, una mujer no puede ungir el cuerpo de un hombre. Cuando usted mira la Biblia, ellas no podían ungir el cuerpo de Jesús. Ellas podrían llegar al encuentro donde estaba la tumba, pero tenían que ser los discípulos los que ungieran el cuerpo de Jesús. Pero como no había hombres, Dios tenía que usar mujeres. ¿Por qué usted cree que hay tantos ministerios femeninos ahora? Porque no hay hombres que quieran coger la renda, bendito Jesús, ponerse esos zapatos, hermano, que son bien difíciles. Y dice que María Magdalena llegó, estaban preocupadas, ¿quién le removería la piedra? Era una piedra gigante. Pero cuando usted no puede hacer algo, cuando usted persigue al maestro, cuando usted busca a Jesús, usted tiene que hacer lo que es posible. Porque lo que es imposible se va a encargar mi maestro. Amén. Sí, Señor. Y yo miraba y decía, wow, qué tremendo. Pero dice en el versículo 2 que algo maravilloso pasó, hermano. A mí me gusta porque cuando muere Jesús, hay un terremoto. Cuando muere Jesús hubo un terremoto, las piedras se rompieron, los muertos se salieron de las tumbas. Amén. Sí, Señor. Pero ahora Jesús está allá abajo. Está esperando el tercer día, porque la Biblia dice 3 días y 3 noches. Y saque cuenta para que usted vea que se le va a hacer un nudo acá arriba. Porque resucitó primer día de la semana por la madrugada, estando oscuro todavía. Pero sabe una cosa, eso es tema para otro día. Pero sabe una cosa, hermano. Dice que algo maravilloso pasó. Porque Dios envió un ángel. Y cuando tú no puedes hacer algo, Dios va a enviar un ángel. Bendito Jesús. Dice la Biblia que Dios envió un ángel del cielo, del Señor. Dice que descendió del cielo y cuando llegó donde estaba la piedra, le dijo a la piedra con un dedo, salte de ahí, que yo te voy a quitar del medio. Porque quien quita las piedras, bendito Jesús, se llama Jesús. Es Jesús el que quita la piedra del medio, hermano. Usted no haga lo que usted no tiene que hacer, haga lo que usted tiene que hacer, bendito Jesús. Haga lo que está posible de rodillas para que usted vea lo grande que se vuelve en el Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Pero qué maravilloso, hermano. Mientras yo meditaba, yo sé qué cosa tremenda. Yo me imagino cuál sería la reacción, bendito Jesús, de aquellos guardias que estaban frente a la tumba, bendito Jesús, cuando vieron ese terremoto, bendito Dios, cuando vieron lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasó con los guardias? Dice que se quedaron como muertos, no podían entender lo que estaban pasando, porque el que no tiene el Espíritu de Dios no puede discernir lo que es de Dios. Se puede estar cayendo la gloria de Dios en el templo, usted era allá. Aleluya. No se da cuenta de lo que está pasando. Gloria a Dios. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que desciende este ángel, bendito Jesús, del cielo, remueve la piedra. Y después dice la Biblia que cuando la removió, que la piedra cayó bien lejos de la tumba. Porque nosotros estudiamos la Biblia, pero estudiamos lo secular también, buscamos, investigamos de qué sucede con estas cosas. Y le dijo al diablo, ¿sabe qué? Me siento sobre ella. Dice la Biblia que el ángel estaba sentado sobre la tumba, sobre la piedra, perdón, donde había caído, se sentó sobre ella. Y la Biblia nos habla, hermano, que vinieron
María, con todas las Marías, desesperada al sepulcro. Y ellas quieren no remover a la piedra. Pero cuando llegaron, no había piedra. La piedra había sido quitada. Pero usted sabe, hermano, cuando algo maravilloso sucede en este evangelio, porque dice la Biblia que ellas llegaron, encuentran la piedra quitada y entraron al sepulcro. Y algo me gusta a mí de esto, porque cuando entraron vieron algo maravilloso. Vieron los lienzos del Señor, estaban bien dobladitos, estaban bien arreglados donde Jesús había estado. La túnica que tenía en la cabeza bien arregladita. Usted se levanta y usted arregla la cama o la deja toda desarreglada. Jesús se levantó con poder y gloria. Yo me imagino que Jesús no tuvo que hacer eso, porque dice que había un ángel sentado en la cabecera y uno de los pies donde Jesús había estado. Los servidores de Dios sirviéndole, bendito Jesús. Y cuando yo me imagino que cuando ese terremoto sucedió, es que estaba descendiendo, estaba ascendiendo desde allá abajo. Dijo: yo vuelvo a mi cuerpo. Usted no sabe por qué fue el terremoto, hermano. Porque estaba subiendo el autor de la vida. Estaba volviendo a la vida, bendito Jesús. Estaba la vida entrando de nuevo a un cuerpo, bendito Jesús, que no podía haber corrupción. Un cuerpo que si lo dejaban ahí tenía que estar 1000 años, porque ese no se descomponía. Y yo decía: ¿qué terremoto sucedió? Estaba entrando el autor de la vida. Ahora entran las Marías y encuentran, ¿qué, hermano? Ven 2 ángeles. Y a mí me encanta lo que enseña bendito Jesús. Aparecen dos ángeles con vestiduras blancas y dice que ellas tuvieron temor y le dijeron los ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos el que vive? Hay gente que sigue buscando entre los muertos el que vive. Amén. Porque todos los años la misma crucifixión, la misma tradición, la misma costumbre, bendito Jesús. Cuando Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Cristo resucitó de entre los muertos. Le dijo: mira, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Amén. Acuérdense de ¿cuál le dijo Jesús a ustedes cuando ustedes estaban en Galilea? ¿Qué pasó con la mente de ustedes? Se le olvidó lo que le enseñó. Pero sabe una cosa, Jesús le dijo: es necesario, las palabras de Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucita el tercer día. La muerte estaba en victoria. Cristo es la primicia de la resurrección. Sí, Señor. A Cristo, bendito Jesús, no lo podía vencer la muerte. Amén. Señor. Cristo resucitó de entre los muertos con poder y gloria. La Biblia dice que Cristo, antes de Cristo, hermano, cuando usted va al Viejo Testamento, usted va a encontrar que Elías, Eliseo, en el Nuevo Testamento, los apóstoles, cuántos muertos volvieron a la vida, pero no son resurrecciones. Oiga esto, hermano, porque la Biblia dice en 1 Corintios que Cristo es la primicia de la resurrección. El primero que resucitó con un cuerpo que no volvía a ver muerte se llama Jesús. Amén. Aleluya. Por eso cuando la pastora decía el nombre de Jesús, decía: ese es mi nombre favorito. Ese tiene que ser nuestro nombre, hermano. Entonces, si usted mira a los que se murieron, volvieron a morir y hubo que enterrarlos y están muertos, no resucitaron, bendito Jesús. Pero Cristo resucitó. Ahora, cuando vamos a las palabras, el apóstol Pedro está en el libro de los Hechos, está en el capítulo 2 y está hablándole a los judíos, le está dando una cátedra de lo que ellos hicieron con Cristo. Ustedes lo entregaron en manos de hombres inicuos. Ustedes mataron el autor de la vida. Y comenzó Pedro a albaratarle la conciencia a los judíos en el capítulo 2 de los Hechos. Y hay un versículo, bendito Jesús, que en el versículo 23 y 24,
Pedro le declaró a los judíos que ellos habían matado a Jesús. Pero el 24, Hechos 2:24 dice: el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no podía detener a Jesús. La muerte nunca había tenido un enemigo como Jesús. La muerte estaba en victoria, nadie la había vencido. Ahora la muerte se encuentra con alguien que le dice: vuelvo para atrás, vuelvo a la vida. La muerte dice: no, porque a mí nadie me ha vencido. Yo estoy en victoria. Dice la muerte, pero ¿sabe una cosa? Se levantó el autor, el consumador de la vida, y le dijo: lo siento por ti. I need to raise from the dead. Yo necesito resucitar de entre los muertos, porque yo soy el autor y consumador de la vida. A mí nadie me puede quitar la vida, porque yo la pongo, la vuelvo a tomar cuando yo quiera, y yo hago lo que yo quiera. En otras palabras, le está parafraseando la muerte. Ajá, sí, señor. ¿Sabe una cosa? La muerte lo quería retener, porque no se da por vencida. Pero llegó uno que le dijo: lo siento por ti, yo te voy a derrotar. La derrotó, bendito Jesús. Se levanta de entre los muertos, bendito Jesús. Pero ahora, bendito Jesús, venció no solamente la muerte, venció al diablo, venció los demonios. El libro de los Hebreos nos enseña, hermano, que los hombres estaban atemorizados por el temor de la muerte, porque la muerte atemorizaba a todos los hombres. Fuera de Dios, no fuera de Dios, no querían morirse. Pero Cristo trajo una garantía, bendito Jesús, a nosotros los hombres, que el mismo Espíritu en Romanos, que dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que resucitará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en nosotros y permanece para siempre. Nosotros tenemos una garantía, que quien nos va a resucitar, nosotros los viejitos, que nos vamos primero, bendito Jesús, tenemos la garantía de que el Espíritu Santo nos va a resucitar. Pero yo quiero que mientras yo meditaba y decía: wow, yo quiero que usted mantenga su Biblia abierta en el libro de San Juan, capítulo 20. Abra su Biblia, hermano, para que usted vea lo que muchas veces leemos y no vemos. Pero cuando el Espíritu te lleva y te guía, uno puede ver lo que está ahí. La Biblia dice en el versículo 11: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno en la cabecera y el otro en los pies, donde el cuerpo de Jesús había estado. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado al maestro y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió. Yo quiero que usted oiga esto. Era el primer día de la semana. Estaba oscuro todavía. Jesús había dicho que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Pero dice la Biblia, aquí en este versículo, le dijo: porque se han llevado al Señor y no sabe dónde le ha puesto. Cuando había dicho esto, se volvió a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Todavía estaba en la tumba. Todavía había resucitado, pero todavía estaba ahí. No se había ido. Y yo medité así: mira, hermano, siga leyendo conmigo. Y dice la Biblia, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Y ella, pensando que era el altarero, dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y yo me imagino que cuando le dijo a María, de la forma que Jesús le hablaba, el corazón le quedó en los pies, porque no habían creído a lo que Jesús le decía. Y dice la Biblia, volviéndose ella, dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Las palabras de Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cuál fue la experiencia que tuvo María? Bendito Jesús. Que cuando María, la bendición de llegar temprano, hermano.
Va a agarrar la lluvia temprana. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios, cuando usted es madrugador, Dios va a tener una bendición. Pero dice que María llegó y María tuvo una experiencia que marcó su vida para toda la vida. Porque cuando tiene un encuentro con Jesús, la vida del hombre tiene que ser marcada para toda la vida. No me diga que toda la vida, todos los años, estoy en el proceso que nunca termina, hermano, por favor. Gloria a Dios. Hay que crecer. Hay que crecer porque usted se encontró con el Cristo resucitado. Usted no le sirve a un Dios muerto. Amén. Usted le sirve a un Cristo lleno de poder y de gloria. Amigo. Y cuando María le dijo, María, dijo, maestro. Imagínense la expresión que tuvo esta mujer en la tumba con Jesús. Pero sabe una cosa, hermano, a mí me gusta. Porque dice la Biblia, ¿verdad que en el libro de Lucas, en el capítulo 24, en el capítulo 11, termina la narración de Jesús, lo que le dice a María que le diga a los discípulos. Y cuando la Biblia dice, en este versículo, ¿verdad?, que Jesús aparece a María Magdalena y habla con ella y la manda y le da un mensaje a María. La manda, ve y dile a los discípulos que yo resucité de entre los muertos. Gloria a Dios. Miren lo que dice Lucas 24:11. Diga, yo no soy así. Por favor, diga, yo no soy así. Dice la Biblia en Lucas 24:11, María le lleva la noticia, me encontré con Jesús, lo vi, resucitó, está vivo. Y dice Lucas 22:11, mas a ellos le parecía locura las palabras de ella y no creían. Meditaba yo también en la historia de Pedro. Una iglesia orando porque libertaran a Pedro, pero no creían en lo que estaban orando. Diga, yo no soy así, yo creo. Yo creo, hermano. Pero dice que cuando María llegó donde estaban los apóstoles, esta ahora sí que está bien. Esta se volvió maniática. Esta hay que arreglarle la mente porque dice, más a ellos le parecía locura. Esta se volvió loca. Decir que vio a Jesús. ¿Cuántas veces Jesús le había dicho a los discípulos que iba a morir? Usted vio cuántos textos yo le leí ahí. Que Jesús le dijo a los discípulos cuántas veces es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, padezca, sea entregado en manos de los principales sacerdotes, lo van a maltratar, lo van a bofetear, lo van a matar, pero tengan fe que voy a resucitar. Por eso le dije al principio, cuántas veces nos enseñan la venida, el rapto de la iglesia hasta la vuelta de la esquina, el rapto de la iglesia hasta la vuelta de la esquina, y cuando suene la trompeta ni cuenta se dan. Porque la palabra cuando se le dijo, ¿a dónde estaba la mente del hombre? Dice la Biblia que no creían, hermano. Y Jesús les repitió eso más de 15 veces. Es necesario. Por eso póngale atención a la palabra de Dios. Siémbrala en su espíritu, en su alma, siémbrala adentro. Ahí es que tiene que estar, porque si un día quitan la Biblia, la siguen adulterando, la siguen dañando, vamos a repetir lo que dicen esas Biblias por ahí. No, hermano. Pero algo parece maravilloso. Cuando Jesús, dice la Biblia en Mateo 20, 19 al 23, dice el versículo 19, cuando llegó la noche, aquel mismo día, ¿qué mismo día? El primer día de la semana. El primer día de la semana dice que cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primer día de la semana, estando ellos con las puertas cerradas, que nadie podía entrar, de momento alguien entró en medio de ellos, se plantó en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Con las puertas cerradas. Había resucitado entre los muertos. Yo me imagino que los discípulos quedaron también casi como muertos.
Porque no podían creer lo que estaban viendo después que se les había enseñado tantas veces. Gloria a Dios. Yo no soy así. Porque Cristo le aparece, bendito Jesús, a los que estaban reunidos. Y dice la Biblia que le dijo, pasa a vosotros. ¿Y sabe lo que hizo? Cristo le dijo, yo les quiero enseñar algo a ustedes, los incrédulos. Jesús le dijo, yo les quiero mostrar algo. Miren esto. Miren esto. Le decía a los discípulos. Miren esto. La marca de los clavos. Dice la Biblia que se las enseñó. Porque no creían en lo que Cristo le había enseñado, lo que le había dicho, hermano. Gloria a Dios. Y había resucitado Jesús después de la resurrección. Dice la Biblia que le aparece a los discípulos en el mar de Galilea. ¿Saben una cosa? Hay algo que me llama la atención a mí. Porque cuando Jesús llama a los discípulos, dice la Biblia que los encontró bregando con las redes, con los barcos. Ahí estaban bregando, eran marineros. Y dice la Biblia que dejando las redes, dejando la pesca, automáticamente, entre comillas, lo habían dejado. Pero no habían dejado nada. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús resucita de entre los muertos y llegó al mar de Tiberia, ¿sabe dónde encontró a los discípulos? Pescando. Estaban deprimidos, estaban atribulados. Si yo hubiera sabido que esto era así. Si yo hubiera sabido esto, muchachos, yo no me junto a este grupo. Si yo hubiera sabido que la iglesia es así, yo me quedo en el mundo. Si yo hubiera sabido que acá adentro se va a sufrir tanto, ¿para qué tanto sufrimiento? Gloria a Dios. Pero ¿saben dónde estaban ellos? Estaban pescando, no pescaban y no podían coger nada. Porque Jesús, dile al hermano, no vuelva a lo mismo. Si renunciaste una vez, renuncia para siempre. Los encontró pescando y no cogían nada. Y Jesús dijo, para que vean, para que crean que yo soy. Dice que el otro día de madrugada cuando llegó, miren, los vio pescando. Le dijo, mira muchachos, tírala a la derecha. Pero si hemos estado la noche pescando y no hemos cogido nada. Pero Pedro entendió quién era aquel personaje que estaba a la orilla. Dijo, sí, tírala a la derecha. Y cuando la tiraron, tuvieron una pesca milagrosa. Porque no es a mi manera, es a la manera de Él. Pero algo maravilloso sucede. ¿Sabe una cosa? Después que Jesús trabajó con los discípulos, que ellos tuvieron la experiencia personal de la resurrección de Cristo, había uno llamado Tomasito. Y Tomás dijo, ¿qué? ¿Que Jesús resucitó? Chacho, eso yo no se lo creo a nadie. Así hay gente en la casa de Dios. Que Dios sanó al hermano de migraña. Que Dios sanó a la hermana de esto. Eso yo no se lo creo a nadie. Eso lo hacen, tú sabes, para estimularlo, para aumentar la fe. Gloria a Dios. Y no estaba abriendo la boca Tomás cuando apareció el Rey de Gloria. Le dijo, Tomasito, ven acá. Yo me imagino, hermano, que cuando Tomás vio ese costado, eso fue peor que darle con un marrón en la cabeza. Cayó al piso gritando, Dios mío y Señor mío, bendito Jesús. Y Jesús le tuvo que decir, no seas incrédulo, porque ahora porque ve tú crees. Bienaventurados estos que no vieron y creyeron, bendito Jesús. Gloria al Señor. Estamos cerca, hermano, estamos llegando. Gloria a Dios, aleluya. Cristo tiene que resucitar no para el cielo, sino para la tierra. Porque había dicho a los discípulos, resucitaré el tercer día. Hubo pruebas hasta el día de hoy. Y hubo una historia que a mí me comió el alma, pero se la voy a contar. ¿Sabe una cosa, hermano? Cristo resucita para la tierra, le aparece a los discípulos
le aparece a más de 500 hermanos y se levantó un movimiento poderoso de la resurrección de Cristo. Se levantó un volcán terrible a favor del evangelio. Pero algo pasó porque Jesús se fue al cielo. Y cuando usted mira la carta a los Corintios, en el capítulo 15, la primera carta a los Corintios, Pablo tiene que presentar una escuela teológica a favor de la resurrección de los muertos, porque los saduceos, oiga, minaron a todo Corintio. Todas las iglesias de Corintio fueron minadas con la doctrina de que no había resurrección de muertos. Y Pablo tuvo que pelear con los corintios y decirle: yo quiero decir